Tamara ha sido mi abogada desde que estaba muy pequeño, ha sido mi amiga, a veces mamá, y bueno, me honra estar aquí con ustedes. ¿Qué es la libertad? Todo esto se trata de libertad. ¿Pero qué es la libertad? La libertad es poder decidir sobre nuestro destino. Todos nosotros existimos y queremos decidir sobre nuestro destino. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? Con responsabilidad y con respeto. Ahora bien, no todos creen en la libertad. Ese es el problema. No todos respetan la libertad. Y es por eso que la libertad, por más que esté en la Constitución y en declaraciones universales, no es un hecho al menos que la defiendas todos los días. Defenderla a veces cuesta, y cuesta caro. En Cuba, en Venezuela, o aquí en España. A pesar de que vivimos en un Estado de Derecho y una democracia, si yo voy a hablar sobre la dictadura venezolana en Bilbao o en Cataluña, quienes no creen en la libertad van a buscar impedirlo. Quienes no creen en la libertad utilizan la violencia para ir contra ella. Utilizan el terror. Utilizan el hambre y la pobreza. Por eso buscan destruir todas las instituciones. Venezuela es un ex país. Dejó de ser un país. Y dejó de serlo porque sus instituciones, porque el Estado fue tomado por una organización criminal, como bien lo explicaba Tamara. Una estructura criminal que entendió la política, que entendió la democracia y a través de la democracia llegó al poder. Y desde ahí ha buscado controlar la población a través del terror, del terrorismo, de generar miedo y miedo intenso en la población. Porque eso es el terrorismo. No es ni siquiera la violencia en sí, sino la posibilidad de la violencia. Y es ahí donde la tortura juega un papel fundamental. El objetivo de la tortura no es simplemente violentar la dignidad de una persona, va más allá de un individuo. El objetivo de la tortura es aterrorizar a la población. Por eso la asumen con descaro. Por eso asesinan impunemente. Ellos no quieren ocultar que torturan. Ellos necesitan mostrarle a la población de lo que son capaces de hacer. No necesitan ir contra todos los periodistas, necesitan ir con algunos, someterlos, aplastarlos, reducirlos y exponerlo a los demás. No necesita ir contra todos los estudiantes, va contra algunos, los asesinan, los torturan y le muestran al resto de los que son capaces de hacer. Esto
esto no es un asunto aislado lo que sucede en Venezuela. De hecho, a mí me detuvieron en Colombia. No fue en las calles de Caracas. Me detuvieron en la ciudad de Bogotá, a pesar de que en Colombia había un Estado de Derecho y un gobierno aparentemente democrático. ¿Y por qué me secuestraron en Bogotá? Bueno, porque además de denunciar lo que sucedía en Venezuela, denunciábamos las operaciones de los grupos guerrilleros dentro del territorio nacional. Denunciamos cómo grupos terroristas, narcoterroristas como la FARC y el ELN, reclutaban, entrenaban, asesinaban en Venezuela. Y cómo agentes de estos grupos guerrilleros, como también de la extinta ETA, entrenaron a colectivos armados dentro del territorio venezolano. En ese momento, el gobierno del señor Juan Manuel Santos, en un acuerdo de absoluta impunidad, le limpiaba la mano a los terroristas, como hoy se quiere hacer aquí y como se quiere hacer en muchos países. Y enfrentarnos a eso tuvo un costo. Me secuestraron y me llevaron a Venezuela. Y conocí la tortura en carne propia. Ya no era un activista a las afueras haciendo una huelga de hambre por la liberación de los presos políticos. Ya era alguien dentro de una cárcel haciendo una huelga de hambre para poder saber la hora. Sale caro defender la libertad, pero vale la pena. Vale la pena sobre todo por el futuro. Porque a todo esto, lo que a mí me preocupa, ahora como padre de 2 bebés, es cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cuál es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos? Se supone que venimos a este mundo y queremos dejarle a nuestros hijos un mundo mejor al que encontramos. Y parece que el empeño de muchos es decirle a nuestros hijos que hacer el mal vale la pena. Que si quieres cometer un delito, lo que tienes que hacer es que sea lo suficientemente grave, lo suficientemente cruel, lo suficientemente perverso para que salga impune. Cuando vemos que a terroristas, a asesinos, a criminales, no solo se le da impunidad, sino se le ovaciona, ¿cuál es el mensaje que le dejamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes? Yo no voy a describir aquí lo que viví. Yo prefiero hablar de lo que podemos hacer. La impunidad es la base de las violaciones de los derechos humanos. La impunidad es la base del mal. Y hay mucha impunidad. Tanta impunidad hay que la fiscal general de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, la señora Luisa Ortega Díaz, está pidiendo asilo en este país. ¿Quién es Luisa Ortega Díaz? Bueno, Luisa Ortega Díaz fue una de las ingenieras esenciales de la construcción de ese aparato de terror y represión que ha asesinado, ha torturado, ha desaparecido y ha destruido una nación. Esa señora dirigió, nada más y nada menos, la Fiscalía General de la República, con Chávez y con Maduro.
Y eran sus fiscales los que iban a la tumba y presionaban a mis custodios para que me torturaran, para que yo aceptara su narrativa, para que yo cediera frente a lo que ellos querían decirle al mundo. Era tanto que los funcionarios que me custodiaban tenían temor que los fiscales fueran a sospechar que ellos eran condescendientes conmigo. El peor momento en esa fosa era cuando iban estos fiscales. Al igual que los jueces. Entonces, ya es mucho que políticos le den la mano y se burlen de nosotros. A mí me duele y a mí me indigna cuando políticos venezolanos aplauden y abrazan a esta fiscal. Los acuerdos que tengan estos políticos con ella no pueden estar por encima de los principios fundamentales de la dignidad humana. Tener que ver cómo parece inminente que esta fiscal ahora se convierta en una protegida, en una asilada política, cuando debería estar dando declaraciones ante un tribunal y confesar todos los crímenes que ella encabezó. O cómo saber que los hijos de Padrino López andan de farra por ahí escoltados. Es que para defender la libertad hay que combatir la impunidad. Para defender la democracia hay que combatir la impunidad. Y de nada sirve denunciar si no pasa nada. Es que los muertos no pueden quedar como si nada. Porque yo por lo menos puedo hablar hoy aquí. Pero terminé siendo un privilegiado por solo estar vivo. Pero muchos no. Y en este momento hay gente que está siendo torturada. Por eso, diputado, primero le agradezco esta oportunidad y le agradezco todas las veces que con valentía dice lo que muchos tienen miedo de decir y lo que muchos no quieren escuchar. Yo les ruego, por las víctimas de mi país, que no dejemos que conviertan a España en el refugio de estos criminales. Lo que haya que hacer dentro del marco de la ley, vamos a hacerlo. A mí me preocupa el futuro de España, porque esta conversación que tenemos aquí se nos dificulta hacerla en algunas universidades de este país. Yo lo he vivido. Yo he tenido que huir custodiado por policías con mis hijos y mi mujer porque no podía hablar de derechos humanos en ciertos lugares de este país. Entonces hay que defenderla con valentía. Es un problema de todos. A mí me liberaron. O mejor dicho, a mí me expatriaron y me montaron en un avión y me trajeron a Madrid el 12 de octubre.
justamente el 12 de octubre. Creo en esa patria grande. Y estoy orgulloso de este país. Por eso estoy en el campo. Y lo que hayamos, lo que tengamos que hacer, vamos a hacerla para que Zapatero no se siga burlando ni de América Latina ni de los españoles. Gracias por defender la democracia y la libertad. Y cuente con todos nosotros para defenderla. Gracias.